Hoy nos toca el capítulo número 2 del segundo libro de Crónicas. El capítulo número 2 del segundo libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo Pacto de Salomón con Hirán. Dice: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que lo vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hirán, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la propiciación, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, cipres y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Y he aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí, para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hirán, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón: porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hirán: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hirán Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, y piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida.
con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho. Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Volvemos entonces al inicio. Dice, pacto de Salomón con Irán. Entonces vemos que un pacto es un acuerdo. Vemos que el rey Salomón hizo un acuerdo con el rey Irán. Y aquí dice, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Determinó, o sea que tomó la decisión de hacerlo. La palabra determinar es ya, o sea que no se vacila, es ya, voy a hacer lo que voy a hacer y lo hago. Entonces determinó, tomó la decisión de edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Dice, y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas. Wow, miren la cantidad, 70,000. Es mucha gente. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Irán, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara casa, para sí casa en que morase. Vemos que allá donde está el rey de Tiro, el rey Irán, pues allá se da la madera y todas estas cosas que él está pidiendo. Fíjense que él está pidiendo hasta una persona específica que sepa trabajar el oro, la plata. Una persona que sea hábil en este trabajo. Si lo está pidiendo era porque no había. Allá en Jerusalén no había allá entre el pueblo. Y le está pidiendo al rey de Tiro que envíe una persona así, hábil, una persona especialista, para que trabajase en esa parte, en la casa del Señor. Entonces vemos que envió a decir Salomón a Irán, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edifiquen para sí la casa en que morase. Los cedros, maderas de cedro. Entonces vemos que él está haciendo un pacto, o hizo mejor dicho un pacto con ese rey. Pero acordemos también, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña con respecto a los pactos, que uno tiene que tener cuidado. Claro, en este caso aquí nos está señalando, él hizo un pacto con un rey, y acuérdense que este rey también era amigo del rey David. O sea, había buena relación. Pero hoy en día entre la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quién hacemos nosotros acuerdos. Con quién la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual, pero allí no solamente habla de la parte física. Allí también habla, por ejemplo, cuando dos personas tienen negocios, cuando usted va a hacer acuerdo con otra persona, unirse con otra persona, hacer algún tipo de negocio, usted tiene que tener cuidado con eso.
usted tiene que tener cuidado. Uno primero debe que poner esa situación en ayuno, en oración y pedir dirección de Dios, porque esas son cosas delicadas. Aquí en este caso, como ya dijimos, pues no había problema, porque ya antiguamente el rey David era amigo del con el rey de Irán, el rey de allí. No había problema con el rey de Irán, el rey de Tiro. Y ellos eran amigos y se trataban y se ayudaban. Se servían, tenían pactos entre los dos. Como le dijo, así como hiciste con mi padre, le dice Salomón, así mismo te pido que hagas conmigo. Entonces vemos que eso es pues una relación de bendición. Hicieron un acuerdo, un pacto, pero ese pacto iba a ser de bendición. Ya David, por ejemplo, sabía ya, conocía al rey de Tiro, ya Salomón conocía al rey de Tiro, porque sabía que él fue amigo de su padre y que también le servía a su padre. Ya tenía el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando usted se vaya a tener algún tipo de acuerdo con alguien, usted primero averigüe bien las cosas. Dice la Biblia, mi pueblo perece o peca porque le faltó conocimiento. Usted primero averigüe las cosas. Usted no puede confiar en cualquiera así como así. Como usted es cristiano, usted es un hijo, una hija de Dios, con más razón. Usted no debe confiar así, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Mire, así sea un hermano en Cristo, uno debe de averiguar las cosas. Porque puede ser cristiano, pero no porque sea cristiano. Hay cristianos que todavía pues les falta cambiar muchas áreas en su vida. Entonces por eso lo importante de buscar dirección de Dios, y es sumamente importante de averiguar cómo es la persona, si es cierto lo que dice, de qué manera se maneja. Tiene primero que tener el conocimiento. Vemos que hoy en día muchas personas dicen, ay no, pero es que él era cristiano, ay no, pero es que ella era cristiana. Y yo confío porque era cristiano. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que ser hijos e hijas apercibidas. Nosotros no podemos confiar, nuevamente le digo, no podemos confiar así en nadie. Nosotros vemos caras, pero los corazones los conoce el Señor. Entonces tenemos que siempre poner las cosas en oración, en ayuno, pedir dirección de Dios y averiguar. Averiguar. Que de repente voy a alquilar un apartamento, una casa. Yo tengo que averiguar bien quién es la persona a quien yo le estoy alquilando. Averiguar dónde alquilaba anteriormente, si la persona pagaba, no pagaba. De repente la sacaron del antiguo alquiler porque no pagaba. Y usted confiado viene y lo alquila. Y así como no pagaba en el anterior, pues tampoco va a pagar acá. No se sabe si son personas problemáticas. Por ejemplo, usted es un hijo, una hija de Dios, tiene que tener cuidado cuando haga negocios con una persona. Se pongan en acuerdo para vender los dos o para abrir un negocio entre los dos. Eso es delicado. Delicado. Entonces se tiene que buscar el conocimiento, se tiene que saber todo, averiguar, y también hay que orar. Y poner todo en las manos del Señor y orar antes de tomar una decisión. Porque Dios sí lo conoce todo. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve. Lo que el hombre no puede ver, Dios lo sabe, Dios lo ve. Y Dios lo revela, Dios lo muestra. Entonces no sea confiado, confiada. Y más en estos tiempos. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará.
Entonces tenemos que estar pila, percibidos y no confiando. Solamente confiamos en Dios plenamente. Pero tengamos cuidado al momento de hacer algún acuerdo con alguien, de unirnos en algo, en comprometernos en algo. Hay que tener cuidado. Dice, he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la propiciación y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Fíjense, de esto estaba claro el rey David y ahora también está claro su hijo Salomón. Fíjense cómo Salomón aprendió del Padre a honrar al Dios vivo, verdadero, al Dios grande. Fíjense las palabras que él utiliza. Y así mismo era David con Dios. Fíjense cómo Salomón, lo que es el testimonio, ¿no? Como muchas veces los hijos aprenden de lo que ven de los padres. Fíjense David cómo amaba a Dios, wow. Y cómo también lo engrandecía y buscaba bendecirlo, buscaba, bueno, hacer lo mejor para él. Y fíjense cómo ahora Salomón, fíjense cómo habla como su padre, cómo se expresa hacia Dios, como lo hacía David. ¿Y de dónde le aprendió eso? Viendo a su padre. Dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Como Dios es grande, entonces hay que hacerle las cosas en grande. Lo mejor para el Señor. Lo más bello, lo más hermoso para el Señor. Dice el 6. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil, que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Fíjense, ya habían maestros allí en esa área, pero necesitaban más gente. O sea que él estaba pidiendo también maestros que eran artesanos, que supieran trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro y las telas de púrpura que él mencionaba allí. Y le pedía que tenían que ser expertos, grabadores, que pudieran trabajar con los artesanos de Judá y de Jerusalén, que David su padre había dispuesto allí. Entonces también, ¿qué le pidió? Troncos de Líbano, de cedro, de cipres, de sándalo rojo, porque él sabía que no hay nadie que compare con tus hombres para cortar madera del Líbano. O sea que esos eran hombres especialistas en esa área, en ese oficio, en cortar madera. Dice, yo enviaré a mis hombres para ayudarlos. Fíjense cómo ellos, como Salomón estaba dispuesto también, igual que su padre David. Wow. Como un dicho que hay que dice, tal palo, tal astilla, tal padre, tal hijo. Gloria a Dios. Fíjense buscando la mejor madera. La mejor madera, y vemos aquí todo el movimiento que le está haciendo. Miles y miles de hombres. Wow. Miles por aquí, miles por allá. Todo para hacer la casa del Señor. Donde él iba a morar, donde iba a morar el pacto.
para hacer la casa de Dios. Fíjense todo el movimiento con tantos miles de hombres. Y a ellos no les importaba. No les importaba gastar lo que tuvieran que gastar, mover todo lo que tuvieran que mover. Pero como las cosas eran para Dios, ellos lo hacían. Ahí no valía el dinero, o sea, todo el dinero lo valía Dios. Si había que gastar todo el oro del mundo, Dios es Dios. Dios era el dueño de todo el oro, de toda la plata, de todo el bronce, de toda piedra preciosa. Y si Él era el dueño, no se podía medir el gastar para Él. Y vemos que Él mandó, fíjense tantos, envía también madera del Líbano, cedro, ciprés, sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera, eran especialistas en eso, en esa área. Y he aquí mis siervos irán con los tuyos. Él también iba a llevar hombres para ayudar a sus hombres allá a cortar. Dice, para que me preparen mucha madera. Fíjense cómo dice, mucha. No es que, bueno, voy a llevar en la casa de Jehová, voy a necesitar 10 palos de madera, un ejemplo. No, dice mucho, mucho. Para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Fíjense, portentosa, clamorosa, así, como que wow, lo máximo. Fíjense las palabras que están usando. Ahí estamos viendo que ellos van a hacer lo mejor para el Padre, lo mejor para Dios, lo más hermoso, lo más bello, lo más elegante. Y así debemos de ser nosotros en todas las áreas de nuestras vidas, con referente al Señor. Con referente al Señor. Y todo lo que nosotros hagamos, todo hijo o hija de Dios, lo que hagamos, todo debemos hacerlo por amor al Señor. Cuando uno va a dar algo para el Señor, debe darlo lo mejor. No es lo que me sobra, lo que está feo, lo que ya no me sirve. No. A veces regalamos algo porque ya no sirve, todo roto, todo feo. Si nada así se le puede regalar dar al Señor, cuanto menos tampoco a nuestros hermanos, nuestros prójimos, nuestros hermanos. Si usted va a regalar algo para la congregación, para la iglesia, que sea algo bueno, algo bonito, algo hermoso. No porque ya usted tenía 80 años con eso guardado allí y ya me cansé de usarlo para la casa y ahora lo voy a regalar para la iglesia. O cosas que estén dañadas o rotas. No, que lo manden a arreglar. Eso no es Dios. Tenemos que tener cuidado, porque a Dios se le honra y a Dios se le da lo mejor. A Dios se le da lo mejor. Vemos que Dios era tan delicado. Dice la Biblia que Dios no tiene sombra de variación. O sea que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Fíjense que en estos tiempos era tan delicado que cuando se le ofrecía un animal no podía tener defectos. No podía tener marcas en el cuerpo. No podía venir que de repente le faltaba un dedito, una uña, un pedacito de oreja, tenía una cortada. Tenían que estar perfectos. Porque era para el Señor. Y vemos que aquí cómo disponían, buscaban las cosas, todo lo mejor, sin importar el precio, sin importar nada, porque era para el Señor. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender eso. Hacer las cosas lo mejor posible, lo mejor impecable todo, porque es para el Señor. Recuerden que nosotros no le servimos al hombre, nosotros le servimos al Señor. Al Señor. Y dice, y he aquí, para los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano.
20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Ahí está diciendo que para quienes corten la madera, que él iba a enviar como pago 4,400,000 kilos de trigo molido, 4,400,000 kilos de cebada y 440,000 litros de vino y 440,000 litros de aceite de oliva. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito, que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Fíjense que se escribían por cartas. Y es increíble cómo han cambiado los tiempos. Cómo han cambiado los tiempos. Antes se escribían por cartas y fíjense ahora cómo hoy en día enviamos una nota de voz un mensaje al otro lado del mundo. Y ya llega de inmediato. O una llamada y es de inmediato. Dice, además decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio. Fíjense, está reconociendo la sabiduría de Salomón. Entendido, cuerdo y prudente. Miren, Salomón, sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram-Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Wow. Mira, ser un hombre bien, pero bien preparado en esa área. Para que un rey lo enviase, tenía que ser, como uno diría ahorita, una eminencia allí, trabajando en oro, plata, bronce, todo eso. Unos trabajos excelentes. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada, y aceite y vino, que ha dicho. Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Fíjense cómo hasta los hombres extranjeros trabajaban. Hasta los hombres extranjeros los ponían a trabajar. Wow. Dice, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas y 80,000 canteros en las montañas y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Fíjense esa organización tan grande. Como ellos, miren, se organizaban de tal manera, como dice la Biblia, hace todo decentemente y con orden. Siempre el pueblo de Israel sabía organizarse, eso todo era organizado. Todo era en orden, todo. Fíjense todo este movimiento para el Señor. Entonces vemos que nosotros no debemos medir. Cuando el Señor levanta a un hijo o una hija de Dios a trabajar en su servicio, nosotros debemos de hacerlo con gozo y alegría, porque es para el Señor. Uno trabaja para el Señor, le sirves al Señor. Y cualquier cosa que uno dé para la obra de Dios debe ser también lo mejor.
no lo que ya no sirva, lo feo porque ya no me gusta. Siempre busque dar lo mejor. Tenemos que aprender eso en la iglesia de Cristo. Siempre hacer las cosas lo mejor posible y dar lo mejor, porque es para el Señor. Lo que no sirve se bota. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por 1. Y en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Señor, que seas tú, oh Dios, sellando esta tu palabra con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.